el libro de Efesios, el apóstol Pablo escribiéndole a los creyentes en este lugar, en esta ciudad, les recuerda que necesitamos vivir como sabios. Necesitamos vivir como sabios. Ahora me gustaría empezar este nuevo periodo con una palabra de oración, de acción de gracias. Oremos. Padre Celestial, te queremos alabar, te queremos dar gracias por tu palabra, que siempre es viva, eficaz, que siempre nos anima, que siempre nos consuela, pero también que nos da sabiduría. Señor, queremos iniciar este año pidiéndote que nos des sensibilidad, que nos ayude a ser obedientes a la voz tuya, que nos fortalezca, Señor, por medio de tu palabra. Guíanos esta mañana al estudio de estas porciones de la palabra de Dios que vamos a estar compartiendo aquí juntos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, anima a los creyentes a poder vivir con sabiduría. Dice el pasaje, cuando el apóstol Pablo escribe aquí, está en la sección que nos habla acerca de cómo el creyente debe andar. Ahora nos preguntamos cómo, como creyentes, dos agudos contrastes entre dos modos de vivir. Y eso nos incluye también a nosotros. O uno puede vivir en esta vida sabiamente, o podemos vivir en esta vida sin sabiduría, neciamente. Dice ahí el apóstol Pablo, hablando a los creyentes, dice: mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Lo primero que nos alerta, nos anima, en realidad es un imperativo. Dice: mirad, debemos ser vigilantes, debemos ser muy cautelosos, muy cuidadosos de la manera como debemos vivir durante este tiempo que nos toca. Y dice el apóstol Pablo que debemos hacerlo con mucha diligencia. Debemos vigilar cómo estamos andando. Y él les dice cómo no debo vivir. Primero dice que no debemos vivir o no debemos andar como andan las personas necias, no como necios, sino nos dice cómo entonces sí debemos vivir. Y la palabra de Dios dice debemos vivir como sabios. Y ahí están los dos contrastes en la cual se puede andar. Se puede vivir como necio, se puede vivir como sabio. Y nos dice cómo podemos vivir. Dice aprovechando bien el tiempo. La palabra aprovechar es la palabra que algunas otras veces la traducimos también como redimir. Y la palabra redimir quiere decir comprar, ¿no? Cuando uno compraba algo, en esos tiempos se podían comprar los esclavos, se podían comprar otras cosas. Entonces debemos aprovechar, dice el apóstol Pablo, bien el tiempo. El tiempo aquí no es el tiempo como lo conocemos nosotros de 24 horas, sino las oportunidades, los momentos, las ocasiones que se nos ofrecen en la vida. Y nos dice que debemos aprovechar o debemos administrar bien el tiempo. Y tal vez la figura que se emplea es la de comercio, finanzas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene un dinero y uno no tiene tanto dinero y uno lo va a comprar, uno trata de usar de la manera más inteligente el dinero que uno lleva. Entonces, aquí el apóstol Pablo lo emplea, pero también para hablarnos respecto al tiempo, respecto a las oportunidades que Dios va a abrir durante este año para nosotros. Y lo explica por qué debemos usar así bien el tiempo. Debemos usarlo, dice, porque
los días son malos. Asimismo, como se le preguntó a Jacob cómo habían sido los años de su vida sobre la tierra. Y aunque él había vivido 130 años, él llegó a una conclusión. Y él dijo que los años de su vida habían sido pocos y habían sido malos. Ahora aquí el apóstol Pablo hace una evaluación en relación a los días en los cuales nos toca vivir. Y él dice, porque los días son malos. Así son nuestros días que nos toca a vivir en este mundo. Ahora Dios, ahora en este año nos da unos 365 días nuevos, sí, así Dios lo permite, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, nos da 365 días nuevos durante este año. ¿Cómo lo vamos a vivir? Y tenemos que reconocer realmente que los días que nos corresponde vivir no son tan buenos como quisiéramos, ¿verdad? Estamos en medio de una pandemia y podemos ver cómo las personas viven durante este tiempo. Entonces, el tiempo que nosotros usemos, una de las cosas que nos podemos dar cuenta que no lo podemos recuperar. El tiempo que nosotros invertimos, ¿verdad? Ese tiempo que es como el dinero, debemos administrarlo, debemos usarlo de la mejor manera. Si nosotros lo gastamos, se nos puede, ¿verdad?, ir estos 365 años que el Señor nos da. Entonces debemos usarlo con sabiduría. Y el versículo 17 nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Uno de los anhelos que tiene todo creyente es conocer y hacer la voluntad del Señor. Entonces estamos viviendo en este tiempo que el Señor nos da, debemos vivirlo con sabiduría. Ahora vamos a ver que en el versículo 15, el apóstol nos anima a vivir de manera sabiamente. Ahora yo quisiera que viéramos algunos otros pasajes que nos habla acerca de cómo nosotros podemos vivir con sabiduría o podemos vivir de una manera necia. Ahora, en la vida de José encontramos a una persona que nos enseña a usar el tiempo de manera sabia, o una persona que se distinguió porque llegó a ser una persona prudente. Todavía él era bastante joven, José. En el libro de Génesis podemos ver cuando se le presentó una de esas oportunidades en la cual él mostró gran sabiduría, pero no la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de arriba, la sabiduría de Dios, la cual todos nosotros, ¿verdad?, tenemos también a disposición por medio de la palabra de Dios. Entonces, en Génesis capítulo 41 nos enseña un poco en cuanto a la vida de José. José se destacó por varias cualidades en su vida. Una de las cosas que distinguió la vida de José es que Dios estaba con José a lo largo de la vida e incluso en los momentos más duros, en tiempo de aflicción, en tiempo de prueba que José experimentó. Podemos ver que la mano de Dios siempre estaba con este joven, pero José se distinguió por la pureza de su vida. Sabemos que él experimentó mientras estaba en Egipto muchas pruebas, pero José mostró una vida de pureza cuando fue tentado con la esposa de Potifar. También José fue un hombre que fue paciente. Él tuvo que esperar largos años antes de poder salir de la cárcel, antes de poder salir de la esclavitud, porque a él lo vendieron como un esclavo para servir. Pero Dios siempre estaba con él y él siempre podía sobresalir. Incluso cuando él estuvo en la cárcel, el encargado de la cárcel puso todas las cosas en las manos de José. Pero también José se distingue porque fue una persona que aprendió a perdonar. Sabemos que José perdonó a sus hermanos. Después de todo lo que le hicieron, él tuvo
¿verdad? Gracias al Señor, el poder perdonar lo que sus hermanos le hicieron. Y él pudo comprender que Dios tenía un plan más allá de lo que él podía contemplar. Y así podemos nosotros igual contemplar de que Dios tiene un plan que es sabio, un plan que va más allá de lo que nosotros podemos contemplar a simple vista. Y José pudo darse cuenta de que Dios había permitido muchas cosas en su vida, cosas buenas, también había permitido cosas malas, adversas, de dificultad, porque Dios tenía un plan de preservar la vida, de preservar la vida de su familia, de preservar la vida de muchas otras personas. Y Dios pudo usar a este joven. Entonces, José también es un ejemplo de prudencia. Y lo vamos a ver que él es un ejemplo de una persona sabia. Y en el libro de Génesis, capítulo 41, tenemos cuando José pudo interpretar los sueños de Faraón. Faraón era el gobernante de Egipto y él tuvo un sueño, yo diría que era como una pesadilla. Él soñó, tuvo un sueño en dos partes. Y en el libro de Génesis, capítulo 41, en el versículo 14, podemos ver cuando él relata y le cuenta a José lo que él había soñado, porque ninguno de los sabios, ninguno de los magos que él tenía para consultar cuando tenía sueños o cosas difíciles, pudo haberle dado una respuesta o una interpretación a lo que había sido su sueño. Pero él llamó, ¿verdad? Ahí estaba el copero, y el copero que se había olvidado de José cuando fue sacado de la cárcel, se acordó de que allí había un joven que le había ayudado cuando ellos estuvieron encarcelados juntamente con él y cómo él había interpretado. Así que mandaron a buscar y a llamar a, a José. Ahora, podemos darnos cuenta que en la vida siempre va a haber tiempos de necesidad, en la vida va a haber tiempos de abundancia. Y el sueño de Faraón tenía que ver precisamente con esto. Ahora, Dios estaba comunicando por medio de el Faraón las cosas que iban a suceder más adelante. Y el Faraón se inquietó. Es como cuando uno despierta, ha tenido un sueño, está como agitado, está a veces como asustado, y cuando uno se levanta de una pesadilla, uno dice, bueno, gracias a Dios, era tan solamente un sueño. Pero para lo que Faraón soñó no era un sueño, simplemente como el que cualquier otra persona puede tener, sino que Dios estaba preparando el camino para lo que iba a suceder más adelante. Y Dios tenía a José en ese lugar precisamente, y podemos ver que Dios sí tiene un plan que es sabio, y Dios tiene a José en ese lugar porque Dios tiene un propósito con la vida de José, que al principio tal vez él no podía ver todo el panorama completo, no podía ver cuál era el propósito en sí, pero podía confiar que Dios tiene un plan. Ahora dice que el faraón le contó el sueño. Vamos a leer versículo 14. Dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó su vestido y vino a Faraón. Quiere decir que lo prepararon bien, lo alistaron bien para poder presentarse delante del Faraón. Y en el versículo 15 dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y el versículo 16 dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Lo que José reconoce primeramente es que no está en el hombre. El hombre no conoce el futuro. El hombre no sabe lo que va a suceder
más adelante. Pero el único que lo conoce, el único que sabe las cosas que van a ocurrir en el futuro es Dios. Y Dios nos ha revelado muchas de las cosas que Él va a hacer en el futuro. Ahora, en relación a Faraón, a José y lo que iba a suceder en sus días, Dios había hecho conocer lo que iba a suceder en el futuro. Y José lo reconoce delante de Faraón. Podemos ver que José también era un hombre humilde, porque él no dice, bueno, yo voy a decirte cuál es el sueño que usted tiene, sino él dice, no está en mí, porque es Dios. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces, Dios es el único que conoce el futuro. Ahora, estamos iniciando un año. Ahora, nosotros no sabemos cómo va a ser este año 2021. El año anterior, cuando se inició el 2020, sí sabíamos que había algunas dificultades ocurriendo alrededor del mundo, pero no sabíamos que realmente nos iba a tocar a nosotros. Nosotros veíamos hacia China, veíamos cómo las personas se estaban protegiendo del virus, veíamos cómo estaban encerrando las personas, ¿verdad? En una cuarentena, no dejaban salir, no dejaban a nadie moverse. Pero poco a poco nos dimos cuenta de que eso también nos iba a tocar a nosotros. Entonces, 2020 fue un año que la gente esperó muchas cosas que los sorprendiera y de verdad que nos sorprendió. Ahora, Dios sabía todo lo que iba a ocurrir en ese año. Igual Dios sabe todo lo que va a ocurrir en este 2021, pero podemos confiar en Dios. Tal vez Dios no nos va a decir, lo iremos descubriendo poco a poco durante este año de cómo va a ser. Podemos confiar en el Señor. Pero sí, Dios nos ha revelado mucho de lo que Dios va a hacer en el futuro en su palabra. Y podemos confiar de que todo esto va a terminar conforme al propósito, conforme al plan sabio que Dios tiene. Y Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Y todo lo que Dios determina hacer es lo que va a ocurrir. Ahora Dios le dio a Faraón, permitió que él tuviera este sueño, pero no podía interpretarlo, sino que José tenía una relación personal con Dios. José, que conocía a Dios, Dios lo va a usar, Dios lo va a emplear para poder descubrir el sueño de Faraón. Y dice el sueño, dice Faraón contándoselo a José, dice, entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Y ese es el sueño que él tiene, a la orilla del río, el río Nilo. Dice, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes, es decir, eran vacas bien alimentadas, bien, ¿verdad? Robustas. Dice, y hermosa apariencia que pasían en el prado. Y así que la primera parte del sueño era un sueño bastante agradable. Pero luego dice, y que otras 7 vacas subían delante de ellas, flacas y de muy feo aspecto. Ahora, nosotros aquí en el tiempo de verano hemos podido ver, ¿verdad? En algunas partes o regiones de nuestro país, algunas vacas que sufren mucho durante el periodo seco, mientras no hay agua, no hay pastos, no hay suficiente alimento, no hay agua suficiente, entonces los animales sufren. Entonces Faraón tiene este sueño y ve esas vacas ahora que están flacas, dice, tan extenuadas que no he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón, ¿verdad? Al ver todo esto, su mente quedó atribulada. Y la versículo 20 dice, y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y el versículo 21 dice, y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Esta fue la primera parte del sueño. Esto sucedió 2 veces, pero podemos ver cómo
En aquellos días hubo tiempo de mucha abundancia, a lo que el sueño más adelante va a explicar José, y uno puede ver estas vacas realmente que expresan de que había suficiente alimento, eran días buenos para los días que ellos van a vivir, pero también vienen días duros y vienen días difíciles. Y así es la vida. En la vida vamos a encontrar tiempos donde las cosas van a andar bien, tiempos de abundancia, pero también la vida trae ocasiones donde hay pruebas, ocasiones donde hay necesidad, ocasiones donde hay escasez. Ahora, la segunda parte del sueño la cuenta también Faraón a José. Y en el versículo 22 dice, vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Ahora va a ilustrarlo con el trigo, con los siembros. Y él podía contemplar estas espigas que eran gordas, que tenían bastante granos, que eran muy hermosas. Pero después dice, versículo 23, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Y no podía, porque realmente esto era lo que Dios va a hacer. Y los hombres no pueden, no conocen, a menos que Dios se lo comunique, como lo vamos a ver en la vida de José. Ahora José va a interpretar, va a explicar lo que significan el sueño a Faraón. Vamos a verlo. Dice el versículo 25, dice entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo, es decir, las vacas gordas y flacas y las espigas gordas y flacas también. Entonces, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Es decir, lo que Dios está haciendo aquí es preparando a José, preparando a la nación, porque Dios quiere cuidar de ellos. Dios va a proteger y Dios permite de que a través del sueño de Faraón, José pueda salir de ahí de la cárcel y Dios pueda usarlo más adelante, como se ve en la palabra de Dios, como se ve en el libro de Génesis. Entonces, Dios es lo que va a hacer. Ahora, Dios está trabajando. A veces no nos damos cuenta porque vemos las cosas, ahora estamos en una pandemia, pero no sabemos, Dios está haciendo su obra, incluso en tiempos como este. Ahora, Dios le dio a ellos un tiempo de abundancia, también le dio un tiempo de escasez, y las dos cosas estaban dentro, enmarcadas en el plan que Dios tiene. Ahora dice, las 7 vacas hermosas, siguiendo la explicación, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años, y el sueño es uno mismo. Y el versículo 27, también las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo, dice José a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Nuevamente, en 2 ocasiones, José resalta, ¿verdad? Y pone delante de Faraón que esto no es algo que es del hombre, sino es lo que Dios va a hacer y que Dios le ha mostrado. Dios ha permitido, a pesar de que Faraón no era un gobernante que conocía a Dios de una manera personal, Dios le había permitido ver, mostrado a través de esta manera. Hoy Dios no usa sueños, porque ahora Dios nos ha dado su palabra revelada y el creyente, como creyentes, podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, qué es lo que Dios quiere para nuestro caminar diario y cómo nosotros tenemos que vivir. Y lo conocemos a través de su palabra, a través del estudio de lo que Dios nos ha dejado en las páginas de las Escrituras. Entonces,
podemos ver que la vida muchas veces se parece a los tiempos también de José. Hay tiempos de mucha abundancia. Y la pregunta a veces, ¿qué hacemos cuando tenemos abundancia? ¿Cómo vivimos? Y lo que el hombre a veces hace cuando hay abundancia es que lleva una vida de derroche, y solo se acuerda de Dios cuando vienen los tiempos de escasez, cuando hay necesidad. Entonces el hombre levanta su vista en busca de Dios, pero no debe ser la manera como nosotros tenemos que vivir. Ahora, Dios puso ahí a José porque Dios tiene un plan también con José. No está ahí en la presentación, pero en el capítulo 41 de Génesis, el versículo 32 al 36, podemos ver que José también era un hombre sabio. Dios lo había estado entrenando, Dios le dio sabiduría para poder dar sugerencias bien claras de lo que Faraón podía hacer en una circunstancia como la que iban a venir. Y aquí podemos ver cómo Dios comienza a descubrir también el plan que Dios tenía para la vida de José. Vamos a leerlo. Si usted tiene su Biblia ahí a mano, Génesis 41 dice, y el suceder del sueño 2 veces, versículo 32, 41 de Génesis, versículo 32, dice, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. O sea, que tenían que actuar con prontitud, porque Dios iba a hacer esta cosa en esos días. Y el versículo 33 le dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Noten cómo José le dice a Faraón que busque a una persona, a un hombre, que se distinga por ser una persona prudente. Eran tiempos peligrosos. José pudo ver de lejos, ¿verdad? Gracias a Dios, del peligro en el cual ellos se verían si ellos no hacían y no actuaban de una forma prudente y de una manera sabia. Y dice José, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Miren, José no era una persona tan mayor, él apenas tiene 30 años, pero realmente José es una persona prudente y también una persona sabia, y lo vemos en sus palabras. Dice, haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. ¿Qué deben hacer cuando venía la abundancia? Bueno, tenían que separar, ¿verdad? Una parte de las cosechas, una parte de la abundancia, y de esa manera ellos podían ir preparándose para el tiempo de las dificultades. Versículo 35, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Todavía no había ocurrido, pero venían pronto, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guarden. Miren cómo José vino a hacer una bendición para las personas de su día, no solamente para él, ¿verdad? Que Dios estaba cuidando, sino para la nación de Egipto. Y más adelante vamos a ver en los planes de Dios cómo Dios estaba protegiendo a la nación de Israel, o a la que va a ser la nación de Israel. Entonces dice, y esté, versículo 36, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y de esa manera ellos iban a poder evitar aquella dificultad. Vean, no siempre nos agarra tan preparados, ¿verdad? Las dificultades, pero podemos muchas veces estar preparados. Ahora, ¿a quién escogieron para hacer esa obra? ¿A quién buscaron? ¿Qué persona había en el cual se le podía poner esa responsabilidad? ¿A quién? Bueno, Dios puso ahí a José y el faraón lo reconoció. Versículo 37, 38 dice,
el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, todos, ¿verdad? Estuvieron de acuerdo. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y él se da cuenta de que algo hay especial en José. No lo conoce completamente, pero él se da cuenta de que en José hay algo especial y sabemos, ¿verdad?, qué es lo que hay en especial. Él lo llamó que en él está el Espíritu de Dios. Dios está en la vida de José y Dios ha provisto también a José de esa prudencia, de esa sabiduría. Ahora, Dios también ha puesto en el corazón de todo creyente también a su Espíritu Santo y él nos puede dar sabiduría. Y la palabra de Dios dice que cuando tenemos falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Bueno, podemos pedirla a Dios y Dios entonces nos la va a dar de una forma abundante. Dios nos la va a dar sin reproche. Ahora, en la vida del apóstol Pablo también él habla de que él aprendió durante sus años a vivir en momentos de abundancia y en momentos de escasez. Y el apóstol Pablo aprendió en cuanto a las cosas materiales de la vida, aprendió a vivir de una forma sencilla, pero también él aprendió a vivir cuando en su vida había abundancia. Dice Filipenses 4, versículo 12, donde el apóstol Pablo agradece por la ayuda de sus hermanos en la situación en la cual se encontraba, porque él también estaba en una cárcel, así como José lo sacaron de la cárcel para hablar con Faraón y luego Dios usó a Faraón. Bueno, Dios tenía ese plan para usar a José. Pero también el apóstol Pablo ahí en capítulo 4 de Filipenses, versículo 12, y él reconoce esto. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Entonces la vida así es la vida. Hay tiempos donde los días son soleados, pero también hay tiempos donde los días son lluviosos, donde hay nubes, donde hay tormentas. Y en la vida del apóstol Pablo, él también había aprendido a que habrían días donde habría abundancia, pero también habría días donde habría escasez. Y cómo él pudo soportar, cómo pudo lidiar, vivir en ambas situaciones. Bueno, como él lo dice más adelante, todo lo puedo en Cristo. Y ahí está la clave para la vida, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, aún en la abundancia a veces hay sus peligros, pero también Dios nos ayuda a vivir en tiempos donde no hay todo lo que queremos, pero Dios, ¿verdad?, siempre nos va a sostener. Ahora, debemos vivir con sabiduría. Ahora, quisiera llevarlo a otra porción de la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, donde el Señor hace un contraste entre, ¿verdad?, una persona prudente y una necia. En el capítulo 7, versículo 24, en el libro de Mateo, y aquí tenemos uno de los sermones más famosos, si podemos decirlo de esa manera, o uno de los cursos más conocidos de nuestro Señor Jesucristo, el sermón de las bienaventuranzas. Y yo sé que así es porque a nuestros hijos que están en la escuela, cada uno de ellos en algún momento sus profesores le mandaron a hacer un análisis o un pequeño trabajo acerca de las bienaventuranzas. Y me doy cuenta que muchas personas conocen, han leído este sermón del Señor. Y aquí en Mateo tenemos prácticamente es un sermón bastante extenso porque abarca unos 3 capítulos. Capítulo 5 nos habla de la bienaventuranza, nos habla de ser sal, luz, nos habla de la ley, nos habla de la ira, del adulterio, del divorcio, amar a los enemigos, nos habla de la oración, del ayuno, las riquezas y algo que muchas veces nos rodea, el afán y la ansiedad, el no juzgar,
a los demás. Y ahí el Señor da grandes enseñanzas que muchas veces nosotros las repetimos porque las estamos relacionadas o las hemos leído en muchas ocasiones. Pero al final, y lo que me llama la atención de este pasaje es que al final el Señor hace una pequeña parábola, y en esa parábola nos habla y pone el contraste de dos personas o dos grupos, toda la audiencia de las personas que estuvieron durante ese día escuchando su voz, escuchándole a él. No sé cuántas personas eran, cuántas personas habían estado ahí, no lo sabemos, pero posiblemente había momentos donde habían miles de personas alrededor del Señor escuchando su palabra. Pero en el versículo 24 el Señor hace un agudo contraste nuevamente en relación a lo que las personas harían con su palabra después que regresarían a sus hogares. ¿Qué harían con las palabras del Señor? Y eso nos marca y define si una persona es sabia o es necia, si una persona es prudente o es insensata. Miren lo que dice. Yo quisiera brevemente contrastar a estos dos grupos o dos tipos de personas. El versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Miren que todos ahí habían estado bajo el ministerio del Señor. Todos allí habían escuchado la voz del Señor. Por eso dice que cualquiera, no importa quién sea, que me oye estas palabras y las hace. Esa es la primera persona que él destaca aquí. Dice: le compararé a un hombre. ¿Cómo? Un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, en el versículo 26, quisiera que podamos verlo así. Hay dos grupos de personas que han escuchado al Señor. Ahora, el primero lo escuchó, pero él va y las hace, las vive, las pone en práctica, la hace parte de su vida. Pero en el versículo 26 encontramos a otro grupo o otra persona. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? En el versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, pero dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, ambas personas compara con la edificación. Uno edificó su casa sobre la roca, un fundamento estable y firme. Pero el otro colocó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Más rápido, pero no tiene un fundamento estable y firme. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno u otro? Bueno, podemos ver que ambos estuvieron delante del Señor. Ambos aprendieron. Tal vez iban, como dice alguien, estuvieron en la misma escuela dominical. Ambos estuvieron en el mismo lugar. Entonces, los dos escucharon la palabra. Pero la diferencia está en qué. Bueno, dice, y las hace. El otro dice, en versículo 26, y no las hace. Entonces, ambas personas van a experimentar situaciones en su vida de adversidad, de prueba, de conflictos. Si podemos ver el versículo 25 y el versículo 27, no hay mucha diferencia en ambas situaciones o condiciones que pudieron enfrentar y en adversidades de la vida. Y así es la vida, ¿no? Todos estamos aquí, todos experimentamos lo mismo. Lo que venga en este año, todos vamos a experimentar cosas similares. Dice ahí la palabra, y si lo pueden ir comparando, versículo 25, dice que descendió lluvia. Igual dice el versículo 27,
y descendió lluvia. Es decir, ambos, ¿verdad?, estuvieron bajo las mismas condiciones. Había lluvia. Dice que vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero dice, y no cayó. Ahora, el otro lugar, viendo la otra persona, no sé si era el vecino, pero dice, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Ambas casas fueron probadas por las mismas cosas, mismas condiciones. Y usted puede ver en la vida, ¿verdad?, el creyente se enferma igual al no creyente. A veces hay problemas económicos, igual al otro que no tiene. Pasa por pruebas, igual que el otro también. Pero hay una diferencia, que es que la vida, ¿dónde está fundada la vida? Dice que las hace. Y el hacer está comparado con como aquel que edificó su casa sobre la roca. La palabra de Dios da un fundamento sólido para la vida. De tal forma que después que soportaron esas inclemencias del tiempo, ¿qué sucedió con uno? Dice que la casa no cayó, la que estaba sobre la roca, permaneció. Y eso es lo que dice la palabra, que hace la palabra de Dios, permanece para siempre. El segundo, su vida fue una gran pérdida, porque dice la palabra, dice, y cayó. ¿Por qué? Porque no tenía el fundamento sólido de la palabra de Dios. Entonces, en nuestra vida, ¿verdad?, es necesario que así como escuchamos la palabra de Dios, la creamos, la obedezcamos. Entonces, ¿a cuál de estas dos personas podríamos nosotros compararnos? ¿El que tenía un fundamento sólido o el que no la tenía? Y fíjense, los destinos son diferentes, no son iguales. Uno sufrió gran ruina, gran pérdida. Y es donde el apóstol Pablo también le advierte incluso a los creyentes, porque le dice ahí que debemos mirar cómo andemos, no como necios, sino como sabios. Y hay una parábola que es muy llamativa, muy penetrante, en cuanto a un hombre que fue calificado como un hombre necio. Hace poco estaba viendo en las noticias, en la televisión, la muerte de Armando Manzanero. Yo creo que aquí tal vez todos, quizás algunos, los más jóvenes, creo que de pronto no saben o no lo escucharon algunas veces, pero todos los que tenemos cierta edad, tal vez escuchamos en algún momento, de alguna manera, acerca de este músico. Él fue un músico muy reconocido en México, muy aplaudido por las personas. Escuchando, dice que él tenía 64 años en el mundo de la música. Eso es más de lo que yo he podido vivir. Cuando ya yo nací, ya él era un cantante muy conocido y pudo escribir alrededor de unas 400 canciones, muchas de ellas muy famosas. Y su muerte causó una conmoción, una gran pérdida en México y sobre todo los que están dentro de esta esfera de la música. Pero él fue visto como un hombre exitoso. Él fue visto como un hombre que alcanzó fama, fortuna, pero al final igual murió. Más de 80 años tenía. Ahora, aquí nos describe a un hombre que podríamos llamarlo también exitoso. Era un hombre rico. El Señor usa una parábola aquí. Ahora, el fondo de la parábola tenía que ver con una persona que se acercó al Señor preocupado, buscando que el Señor interviniera en un caso con su hermano por una herencia. Entonces, era una persona que estaba preocupada por la división de una herencia que tenía con su hermano. Y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando uno es joven, ¿verdad? En qué
en qué tenemos ocupada la mente. Muchas veces jóvenes están ocupados en cómo disfrutar la vida, y lo podemos ver en esta pandemia, la preocupación, la juventud, que en medio de todo lo que está pasando, uno ve los parkings que se celebran, incluso en medio de la cuarentena, porque muchos están ocupados en cosas de la vida, en cómo divertir, cómo disfrutar más. Cuando uno llega a la edad adulta, entonces nuestra mente están ocupadas en otras cosas. La familia, el hogar, a veces el trabajo. Y luego viene entonces la edad de la vejez. Entonces ya uno se preocupa la jubilación, poder descansar un poco. Y a veces la mente está muy ocupada en tantas cosas. Y aquí vemos algo similar en la vida de este. Vamos a leer esta penetrante parábola que fue dada por el Señor y tal vez la hemos escuchado una y otra vez. Y cada vez que uno vuelva a estos pasajes es un buen llamado que el Señor hace. Dice, versículo 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Verdad? Entonces aquí había un pleito, un conflicto sobre una herencia, cosa que sucede. Dice, mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Verdad? ¿Cuál fue el objetivo o el propósito por el cual el Señor vino a este mundo? No fue para asuntos materiales. Entonces el Señor va a aprovechar para dar esta parábola, y notemos lo que el Señor dice aquí. El versículo 15, y les dijo: mirad, ya escuchamos esto, ¿verdad? En la palabra del apóstol Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y a veces el Señor le gustaba usar esta frase, mirad. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. A veces las personas dedican su vida a las posesiones materiales, pero la vida no se puede resumir en tan solo estas cosas. El versículo 16 vemos la parábola. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ahora miremos a este hombre que de salida nos dice el Señor en la palabra que era un hombre rico. Ahora, ¿cómo nosotros vemos a las personas ricas? La vemos como gente afortunada. Ahora, este hombre era rico, no tenía necesidades, la vida parecía próspera para él, según lo que lo podemos ver. De acuerdo a la parábola, dice que era hombre rico y había producido mucho. Dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Entonces el hombre en sí estaba preparándose para disfrutar, en cierta, entre comillas, de todo lo que él había hecho. Iba a disfrutar su riqueza. Tal vez había pasado mucho tiempo trabajando duro, y ahora, si vemos el lenguaje que
se utiliza aquí, el hombre está pensando todavía en lo que él va a hacer. Y todo es futuro. Pero muchas veces la muerte viene de una manera inesperada. Vino en el mejor momento de este hombre, pero a la vez vino en el peor momento de la vida de él. En el mejor porque dice que ya tenía todo. No le faltaba nada, supuestamente. Pero era el peor de todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué había pasado en la vida de este hombre en relación con Dios? En relación a la eternidad. El versículo 20, vemos las palabras del Señor. Dice, pero Dios le dijo, necio. Nuevamente, ahora el Señor da una calificación a la vida de este hombre y Dios le dice, necio. Dice, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y el versículo 21, entonces da el Señor la conclusión. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces este era un hombre que era rico, pero era un hombre que era pobre en cuanto a Dios. No tenía una relación con Dios. Entonces el hombre que tiene a Cristo es un hombre verdaderamente rico. A veces medimos mal las riquezas, ¿no? Vemos que la gente rica es la que tiene mucho. Y la Biblia también habla de otras riquezas. Y es las riquezas eternas, la riqueza espiritual. Entonces este hombre no era un hombre sabio, porque solo vivió para este mundo. No era un hombre sabio, porque nunca se ocupó del destino de su alma. Solo pensó en lo material. Pero sabemos de que un día también la muerte va a llegar y tenemos que estar preparados para ese momento. Entonces no era un hombre sabio y la palabra de Dios nos anima a vivir en este tiempo, ¿verdad? Sabiamente. Ahora, el creyente es un hombre rico en Dios. El creyente es un hombre sabio porque no solamente está preparado para esta vida, sino para la vida que viene. Y de esa manera puede vivir mejor también en esta vida que nos toca. Ahora debemos andar, debemos reconocer el tiempo en el cual estamos viviendo. Quiero compartir un último pasaje brevemente. Y el apóstol Pablo nos anima a nosotros. Allá en Efesios capítulo 5, donde dice que debemos vivir como sabios. ¿Por qué? Debemos vivir aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Debemos ser entendidos entonces cuál es la voluntad del Señor. Ahora, pensando en los tiempos, en el libro de Romanos capítulo 13, 11 al 14, debemos aprender a distinguir el tiempo en el cual estamos viviendo. Debemos vivir de manera sabia. Y aquí el apóstol Pablo nos recuerda el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo ahora. Ahora que entramos a un nuevo año, pero a medida que el tiempo avanza, también es un tiempo en el cual nuestra salvación se acerca. ¿En qué periodo estamos viviendo? Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y sabemos que el Señor ha prometido regresar, venir a buscar y a llevar a los que en Él han creído. Dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos deja estas palabras para que podamos pensarlas en este año. Dice, y esto conociendo el tiempo. ¿Tiempo de qué? Dice, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y ahí podemos ver los dos puntos en cuanto a nuestra salvación. Una, el pasado, creímos, ¿verdad?
en el Señor como nuestro Salvador. Pero dice que ahora se acerca, está más cerca de nosotros nuestra salvación, pensando en lo futuro. Está más cerca. Entonces, ¿cómo debemos vivir a la luz de esta verdad? Ya que el día de nuestra redención se acerca. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debemos andar? El versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Y esto es como cuando uno puede ver, ¿verdad? Que ya se está amaneciendo. Y ustedes saben que cuando viene la luz del día, ¿verdad? Es cuando uno puede tener como más sueño más pesado. Es como a esa hora. Y cuando ya viene el día, de algunos, ¿verdad? Nos cuesta levantar, abrir los ojos, despertar. Pero aquí no, es un llamado en virtud del tiempo en el cual estamos viviendo. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y debemos vestirnos, dice la palabra, las armas de la luz. Dice, andemos como de día. Y este nuevo año, la palabra del Señor nos llama a vivir de manera sabia. Pero un hombre sabio tiene que vivir como de día, honestamente, porque el Señor viene pronto. Tal vez este año, sí. O si no, en cualquier momento. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonería, es decir, no en excesos y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. El creyente debe desechar este estilo de vida, esta forma de vida. Por eso ustedes ven hoy en día, ¿verdad? En tiempos de pandemia, cómo las personas están, los jóvenes en los parkings, tienen que salir huyendo, las policías tienen que estar detrás, nuestras autoridades no saben qué hacer. Porque es la forma como está viviendo los jóvenes y las personas en estos días. Ahora el creyente es llamado a vivir y andar de día, vivir sabiamente. El Señor viene pronto. Versículo 14 dice, debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos llama a vivir de una manera sabia. Debemos vivir para el Señor. Debemos vivir a la luz de que el Señor viene pronto. Debemos ser sabios. No debemos ser necios. Dice la palabra allí, el Señor Jesucristo, debemos oír la palabra, pero tenemos que llevar la palabra a la vida. ¿Verdad? Hemos creído en el Señor y debemos vivir en una vida de fe, en una vida también de obediencia al Señor. Y eso da, ¿verdad?, consistencia a nuestra vida. Entonces, que este año sea un año en el cual podamos vivirlo de manera sabia. Vamos a orar. Padre amado, te alabamos, Señor. Damos gracias por toda la misericordia que has tenido con nosotros. Damos gracias por habernos alcanzado, Señor, y habernos redimido del pecado para ti. Y te queremos alabar, Señor. Te queremos alabar también por este nuevo año que nos das. Pero un año que está delante de nosotros. No sabemos lo que viene. Si va a ser un mejor año que el anterior, si va a ser un peor año que el anterior, no lo sabemos. Pero cualquier sea lo que esté delante, Señor, dirígenos, llena nuestras mentes, nuestros corazones, ¿no?, con tu sabiduría, con tu palabra. Afírmanos, Señor, y que asimismo también nosotros podamos ser de ayuda a muchas otras personas que viven, Señor, sin conocerlo, y que nosotros somos un instrumento en tus manos. Señor Dios, guárdanos del mal. Sabemos que vivimos en una época de oscuridad, de maldad. Y nosotros como creyentes debemos estar vestidos de tu Hijo Jesucristo. Gracias por cada hermano, Señor. Fortalécenos en la fe. Encamínanos, guárdanos, guíanos. Vive nuestros pasos, que tengamos
fe, confianza en ti, en todo, Señor. Y ayúdanos a actuar con sabiduría. Gracias te damos en el nombre soberano de Cristo Jesús. Amén.